Bienvenidos al nuevo capítulo del curso de elasticidad. A continuación continuaremos con el ejemplo de cálculo de tensiones en una presa y su fundación usando FlexPDE, introduciendo algunas modificaciones al modelo anterior que era simplificado. En este caso vamos a introducir una galería de inspección dentro de la presa. Vamos a cambiar la forma que tiene la fundación en su contacto con la arena densa y agregaremos un estrato más de suelo en la parte inferior. De tal manera entonces que nuestro problema quedará configurado de la siguiente manera: una presa de hormigón con una galería de inspección y una fundación más parecida a la realidad, un estrato de arena densa y un estrato de roca que tiene un determinado perfil variable. Declararemos la región 1 igual que la declaración anterior, pero solamente agregaremos ahora la galería de inspección que tenemos aquí en la parte delantera de la presa. La región 2 sufrirá una modificación en la parte superior para copiar el contorno de la fundación de la presa. Aquí declararemos las constantes correspondientes de la arena densa. Y en la región 3 declararemos la superficie de contacto con la arena densa y las constantes del material perteneciente, que es la roca. Entonces, en la región 1, las condiciones del borde externo serán exactamente iguales que las anteriores, salvo que ahora estaremos agregando la presencia de esta galería de inspección, que contiene 3 segmentos rectos y un segmento de arco. En la región 2 estaremos modificando la superficie de contacto siguiendo estas coordenadas y, por supuesto, toda esta superficie de contacto entre la presa y la arena densa, como es un borde interior, tendrá la condición de borde que no tiene carga en la dirección U ni en la dirección B. Y finalmente, en la región 3 vamos a suponer una posición del estrato en estas coordenadas, que es una línea recta, podría ser de cualquier forma arbitraria, y vamos a considerar en esa también superficie de contacto interna que la carga en la dirección U y la carga en la dirección B son 0. Como siempre, el borde exterior tendrá la condición de borde de que valor de U igual a 0, valor de B igual a 0. Finalmente, para la tercera región, las propiedades de la roca serán establecidas en el módulo de Young en 1 por 10 a la 7 kilopascales, el módulo de Poisson en 0,10 y el peso específico de la roca, peso I, en 18 kilonewton por metro cúbico. Comencemos entonces con la modelación en FlexPDE. Para la modelación partimos entonces del programa que teníamos del ejemplo anterior, al cual vamos a modificar. Vamos a ver las primeras modificaciones. En la región 1 lo que tenemos que hacer es agregar la galería de inspección, que está entre los puntos 2,0, 4,0, 4,2, un arco y cierra. Así que vamos a ver cómo hacemos para declarar esa galería de inspección, que es un hueco que está dentro de la presa y que sirve para normalmente generar un pasadizo que nos permita acceder a la instrumentación de la fundación de la presa para analizar el comportamiento del flujo de agua, sobre todo debajo de ella, y las presiones que se desarrollan. Vamos a ir ahí. Estamos entonces, todo el programa queda, las ecuaciones, la región 1 quedaría igual hasta que llegamos al punto donde hemos declarado todo el borde y ahora tenemos que declarar el hueco de la galería de inspección. Entonces, para declarar el hueco, simplemente lo que vamos a hacer es declarar un borde cerrado con una condición de borde que sea que no tiene carga en la dirección U y en la dirección B. Si algún borde tuviera carga, habría que ponerle, digamos, la indicación de qué valor de carga va en cada una de las direcciones que consideremos. Entonces, arrancamos con la palabra start y arrancamos entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, en el punto 2,0. 2,0. Entonces ponemos la condición de borde, load
igual a 0, load b igual a 0. Y entonces ahora dibujamos una línea, sería hasta 4, 2. No, a ver. Perdón, hasta 4, 0. Ahora sí, una línea hasta 4, 2. Bien. Con estas dos instrucciones hemos llegado a la parte superior aquí de la galería de inspección. Ahora lo que vamos a hacer es dibujar un arco tal que termine, digamos, en una posición, es decir, va a tener el radio de este arco, el ancho de la galería de inspección es de 2 metros, el radio va a ser de 1 metro y vamos a dibujar una semicircunferencia. Para indicarle eso a Flex hay que introducir un nuevo comando que se llama arc. Y ahora tenemos que indicarle una de las formas de indicarle, de acuerdo a lo que dice la sintaxis aquí de Flex. Si nos vamos a la ayuda, Problem Descriptor Reference, de Elements, no, perdón, acá, en lo que serían los bordes, ¿sí? Podemos aquí para declarar en los boundary paths ahí, una de las formas es declararlo mediante, ahí soporta entre otras cosas segmentos de arco. Entonces una de las maneras es con esta forma: arc, la palabra arc center igual la coordenada del centro y después el ángulo y cuánto ángulo gira, digamos, el compás. Si lo ponemos como un ángulo positivo 180, va a girar, el ángulo positivo es en contra de las agujas del reloj, el ángulo negativo es a favor de las agujas del reloj. Así que yo tendría que poner aquí, en este caso. Voy a cerrar esto. Aquí tendría que poner center igual, entonces la coordenada sería, según x sería 3, que es la mitad entre 2 y 4, así que sería 3, y la coordenada y sería 2. Cerraríamos ahí y ahora pondríamos un ángulo de 180 grados positivo. Bien, con este trazo de arco estaríamos llegando al punto 2,2. O sea que ahora me falta solamente indicar line to close para que se cierre el perímetro. Cierro esto acá. Bien, vamos a grabar el programita con otro nombre. Vamos a poner número 3 acá. Bien, lo grabamos y entonces vamos a verificar ahora cómo estamos. Bien, ahí entonces tendríamos lo que sería, digamos, la galería de inspección, que era lo que queríamos dibujar. Bien, ahora entonces vamos a continuar la edición. Ahora vamos a continuar editando lo que sería la región 2. Bien, entonces tendríamos en la región 2, la modificación sería esta. Comenzaríamos en start 00, como ya lo tenemos declarado, pero nos iríamos con esta serie de segmentos que antes no teníamos, es decir, tenemos que interpolar todos estos segmentos entre el punto 00 y el 20,0 que teníamos antes declarado. Vamos a ver cómo sería eso. O sea que acá, ¿sí?, tendríamos que
incluso esta línea habría que sacarla, pero vamos a utilizarla para cortarla y pegarla acá arriba. Y entonces estamos en el 0, 0, load u igual a 0, load b igual a 0, y nos vamos hasta la coordenada 0 de x menos 5 de y. Con lo cual hemos llegado al punto inferior de la fundación de aquí abajo. Ahora me voy a ir al 5 menos 5 y 8 menos 2. Entonces sería, acá sería 5 menos 5 y sería 8 menos 2. Muy bien. Ya estamos ahí. Vamos a ir ahora al 18 menos 2. Ahí, 18 menos 2. Y el siguiente es, de acuerdo a lo que dice el dibujo, es 1875 menos 3. El siguiente punto es 22 con 25 menos 3. Y el último punto es 20, 0. De ahí para adelante la región sigue de la misma manera que antes. Vamos a grabarlo y vamos a verificar el contorno. Allí tenemos entonces el contorno que hemos modificado de la fundación, es decir, el contacto entre el hormigón y la arena densa. Lo que nos queda entonces es dibujar la tercera región. Entonces volvemos aquí, vamos a ir a la región 3, vamos a agregar una acá abajo. Entonces ponemos región 3, entonces comenzamos de vuelta, start, y ahora nos fijamos dónde. La región 3, entonces es este polígono, así que es menos 30 menos 50, vamos a empezar acá. Start, menos 30 menos 50. A continuación la condición de borde de la parte superior, que es load u igual a 0, load b igual a 0, porque es un borde interno. Vamos a copiarla de acá arriba. Y un line 2, y ahora nos fijamos hasta dónde. Hasta 50 menos 45. Bien. Ya hemos llegado al borde superior de la región 3. El resto de los 3 bordes que quedan tienen las mismas condiciones de borde de antes. Entonces vamos a copiar lo que está en la región 2. Vamos a copiar esto. Valor de u igual a 0, valor de u igual a 0. Hasta acá.
Copy, lo vamos a pegar acá. Bien, con estas dos órdenes hemos llegado hasta el vértice inferior acá, hasta menos 30, 90. Me faltaría poner line to close. Bueno, vamos a grabar y vamos a verificar los contornos. Bueno, efectivamente ahí tenemos ahora las tres regiones marcadas. Me falta todavía indicar en la región 3 las propiedades de los materiales. Entonces voy a copiar este pedacito de acá y la voy a poner aquí abajo. Bueno, bien, entonces volvemos a la presentación para ver las propiedades. El E es 1 por 10 a la 7 kilopascales. Uno por 10 a la 7. El módulo de Poisson es 0,10 y el peso específico es 18, que por supuesto lo ponemos como menos 18. Bien, bueno, allí estaríamos. Vamos a ver, vamos a hacer ahora vamos a hacer entonces las tensiones sigma I debajo de la fundación. Pero ahora la fundación, como hemos visto, tiene 5 metros de profundidad. Así que vamos a hacerla desde la coordenada 0, menos 6. Vamos a poner 1 metro por debajo de la fundación hasta la coordenada 20, menos 6. Después vamos a hacer las líneas de nivel de SI. Vamos a ponerla en la región 2, por ejemplo, y que me dibuje la grilla. Perfecto, vamos a grabar esto. Vamos a ver cómo estamos con los errores límites. Estamos bien ahí. Muy bien, ejecutamos entonces. Aquí tenemos entonces la imagen del problema, digamos, con la grilla deformada, ¿sí? Cómo se deforma el suelo y cómo la presa intenta rotar. Vamos a ver las tensiones que se desarrollan inmediatamente debajo de la fundación entre el punto 1 y el punto 2. De vuelta, todas las tensiones son de compresión. Tengamos en cuenta que hemos puesto también el peso propio de los distintos materiales. Y aquí tenemos un ejemplo del bulbo de presiones que se desarrolla dentro de la arena densa. Podríamos haber puesto que dibuje directamente para mostrarnos todo, haciendo una modificación. Editando acá, si yo hubiera puesto que me dibuje directamente los contornos de SI, aquí tenemos el dibujo de las tensiones SI sobre todo el borde. Como vemos, aparecen en algunas zonas lo que se denomina la concentración de tensiones, y vemos que la aparición, digamos, de la galería de inspección ha generado un cambio en las tensiones en esta zona. Para ver en detalle qué pasa con esas tensiones, lo que podemos hacer es a este gráfico de contornos de SI lo podemos modificar y decirle que nos haga un zoom alrededor de una determinada ventana que a nosotros nos interese. Entonces vamos a hacer eso. Por ejemplo, contorno de SI y vamos a hacer zoom. Y lo que hay que indicarle es la esquina inferior izquierda, donde comienza,
A mí me interesa ver un poco qué ocurre alrededor de la fundación, entonces le voy a poner, por ejemplo, -2, -7, para que empiece en -2, -7, sería 2 metros a la izquierda y 2 metros hacia abajo de la fundación, y que por ejemplo se extienda una cantidad de 15 metros hacia el costado y 15 metros hacia arriba. Entonces empieza en -2, -7 y va a llegar hasta la coordenada de x13 y de y8 en este caso. Conviene normalmente hacer ventanas cuadradas, pues si no los gráficos quedan deformados, digamos, en escala. Ahora vamos y ejecutamos de vuelta. Entonces ahora no voy a ver el gráfico de SI completo, sino que voy a ver la ventanita que acabo de decir. Aquí tengo lo que yo les decía antes, el análisis de qué es lo que ocurre con las tensiones SI en las cercanías de la galería de inspección. Lo mismo podría ser con cualquier otra porción de la presa. Bien, entonces hemos visto dos modificadores de los gráficos. Uno es dibujar el contorno en una determinada región y otra es hacer un zoom de un determinado gráfico en un determinado punto. Podríamos hacer lo mismo con la grilla para que nos muestre zoom en el mismo sector. Entonces ahí nos está mostrando el zoom en el mismo sector que teníamos antes. Podríamos ponerlo que lo haga sin deformar para ver la grilla sin deformación. Vamos a modificar esto, entonces vamos a sacar que nos dibuje directamente la grilla de XY sin tener en cuenta la deformación. Bueno, ahora sí. Vemos cómo tanto en las cercanías de la galería de inspección como en las cercanías de los cambios de dirección se densifica la cantidad de elementos. Fíjense que para resolver este problema estamos trabajando con 8.476 incógnitas, lo que implica tener 4.238 nodos o 2.044 triangulitos de estos dentro de todo el dominio. Un comentario que les quería hacer era respecto de cómo utilizar el error límite. En este caso, como está declarado, el error límite se aplica al cálculo de las variables u y b. En realidad, a mí lo que me interesaría sería conocer con qué error estoy calculando las tensiones, por ejemplo, SI. Entonces, voy a suponer que, por ejemplo, quiero calcular SI con un nivel de error de 0.01. Entonces, para indicarle eso a mi sistema de cálculo, lo que tengo que hacer es, una vez que termino de declarar las regiones, tengo que poner la palabra resolve y entre paréntesis indicarle a qué variable o a qué constante o a qué fórmula le tiene que aplicar el nivel de error. En este caso yo se lo voy a aplicar a SI. Entonces de esta manera ya va a calcular, el sistema va a iterar hasta que llegue con un nivel de error preestablecido, el que yo establecí arriba, para calcular la tensión SI. Entonces, en este caso, fíjense cómo ha cambiado el nivel de detalle de cálculo de SI y cómo ha modificado, digamos, el trazado de las curvas de SI con simplemente cambiar el nivel de error con el que yo calculo una determinada tensión. Y con cómo ha detallado más el diagrama de tensiones que había debajo de la fundación. Y ha mejorado, digamos, los puntos donde tenía una variación, digamos, del contorno. Sin embargo, aquí no ha tomado tanto detalle,
sí ha densificado mucho más en la parte superior. Otra de las cosas que podríamos agregar es el gráfico de las tensiones sigma X dentro de la presa. Entonces podríamos ubicar aquí algo parecido a esto, serían las líneas de nivel de SX en la región 1, que es el hormigón. Aquí tenemos el gráfico entonces de las SX en la región 1 solamente. Con esto damos por terminado el video sobre cálculo de las tensiones en una presa y en el macizo de suelo de fundación.